Hola amigos, buenos días. Quería comentaros el primer acto de España en libertad del gobierno. A lo largo de todo el año van a celebrar más de 100 actos y pues ayer fue el primero en el Museo Reina Doña Sofía de conmemorar los 50 años del aniversario de la muerte de Franco. Y en este primer acto intervino Pedro Sánchez. Lo encontré algo muy parcial, algo muy propagandístico. Y lo peor de todo esto es que ha sido pagado con dinero público. Ha sido pagado con dinero que nos están quitando los españoles con nuestros impuestos y pues magnificando lo que es subando y pues que haciendo quedar mal lo que es pues la obra de Francisco Franco. Porque aquí una persona que murió hace más de 50 años, lo cual no se le daba la oportunidad de defenderse. Pero hay algo que son los hechos, no son las palabras, como dice el refrán. Hechos y no palabras son lo que nos convencen. Entonces, podrán decir todo lo que quieran, pero los hechos cantan por sí mismos. Bueno, ¿de qué fue el acto esto en el Museo Reina Sofía? Bueno, fue un acto que duró un poquito más de una hora. La presentó una chica, una mujer que, bueno, que no nadie la conocía. Y abrió el acto como un baile de flamenco, como una exposición de la cultura española. El flamenco forma parte de la cultura española y se usa una introducción entrevistando a dos personas, a una persona mayor y a una persona joven. Una persona mayor, una mujer de la cual se dijo que era de las primeras periodistas del diario El País, y un joven de 32 años que no sé cuántos estudios, cuántos másteres, que está haciendo un doctorado no sé qué, de que está estudiando pues la historia del franquismo y que ha escrito un libro sobre la transición. Y lo cual, pues bueno, esta persona mayor habló pues que en la época de Franco las mujeres no tenían libertad, que se necesitaba pues permiso del marido para abrirse una cuenta corriente, y bueno, que en definitiva las mujeres no tenían libertad, pero claro, dentro del contexto de aquella época, la mujer era la que tenía que estar protegida por el hombre. De acuerdo que no se consentía el divorcio, pero esto hay que ponerlo desde el contexto de la época y también desde el contexto de la moral católica, porque no tenemos que olvidar que la Iglesia Católica tenía mucha influencia en el régimen de Franco. Y sin obviar tampoco que durante la guerra civil se asesinaron a miles de religiosos, aparte de otras muchísimas personas que también fueron asesinadas, que esta es una parte de las que se está obviando. Bueno, pues en esta entrevista, pues creo que los dos tuvieron algo en común, de lo que yo sí estuve de acuerdo, que la gente no está bien informada y que pues tiene que leer más, tiene que estudiar más, tiene que informarse más de las distintas épocas, porque ya, como ya dije yo al principio, son los hechos y no las palabras las que tienen que acabar dando las razones. Y bueno, pues creo que se invitó a esta entrevista a un personaje pues que fuera afín al gobierno de Pedro Sánchez, porque se podía haber entrevistado, no sé si a lo largo de los más de 100 actos que se van a hacer en el resto del año, si van a invitar a personalidades destacadas para que hablen pues de Franco, del franquismo y de la actual democracia, que dice Pedro Sánchez que está en peligro de perder la democracia, peligro de perder las libertades, que de hecho yo, para mí, que yo tengo 10 años más que Pedro Sánchez, sí he visto que cada vez somos menos democracia y cada vez somos menos libertad. Y que yo, por mi edad, he hablado con los más viejos y dicen que se vivía mucho mejor con Franco y que incluso había mucha más libertad en la época de Franco que en la actualidad. Pero bueno, y esto ya vamos a profundizar. Ya que se va a tocar el tema de la guerra civil, echándole todas las culpas a Franco, no tenemos que olvidar que el Partido Socialista Obrero Español, que lo representa Pedro Sánchez, en su época quería una dictadura del proletariado. Quería, pues,
una dictadura comunista, ahora que se está llenando mucho las palabras de democracia, libertad, cuando realmente lo que perseguía era una férrea dictadura. Lo cual, pues, los acontecimientos que hubo durante la Segunda República pues abocaron a una crisis política tremenda en toda España que pues llevó a lo que fue la guerra civil española. Pues una serie de militares vieron pues que España era maltratada, que había muchos actos de terrorismo, se asesinaban a católicos, a sacerdotes, se perseguía la religión, se perseguía la propiedad. Había peligro de que España se convirtiera pues, en una dictadura del proletariado, porque ya había habido pues, la revolución de Asturias, que se había saldado con muchos muertos, 1 o 2 años antes de que estallara la guerra civil. Y fijaos, uno de los episodios de la guerra civil que levantó la moral para pues, ponerse más de la parte de los sublevados, de los nacionales, o sea, del Banco de Franco, fue pues, el episodio del asedio del Alcázar de Toledo. En Toledo, cuando se produjo el alzamiento, pues allí los militares, los que no estaban con la República, que no estaban con el Frente Popular, el socialismo, pues fueron pues a refugiarse al Alcázar de Toledo, que allí pues lo estaba comandando el coronel Moscardó. Los elementos republicanos del Frente Popular, pues, cogieron al hijo del coronel Moscardó y le dijeron, pues, que o se entregaba el Alcázar, se rendía, o mataban a su hijo. Y efectivamente, pues, se le puso a teléfono para comprobar que era su hijo y, pues sí, el hijo dijo, padre, no te rindas. Y bueno, yo me encomiendo a Dios y pues igualmente me van a fusilar. Porque no olvidemos lo que ocurrió durante la guerra civil y los primeros días que mataron, asesinaron a muchísima gente en el bando republicano. También ocurrieron atrocidades en el bando franquista, o sea que atrocidades ocurrieron en las dos partes y no te podías fiar ni del uno ni del otro porque si eras contrario a sus preceptos, pues te iban a matar igual. Y en el Alcázar de Toledo, pues los nacionales resistieron en el Alcázar de Toledo, que creo que fue un asedio que duró, no me acuerdo exactamente, creo que fueron 68 días o 72 días. ¿Os acordáis de la película, pues, 55 días en Pekín? La película 55 días en Pekín, que se rodó en España en la época de Franco, y que se veía Pekín asediado, o sea, la comunidad internacional de Pekín estaba pues asediada durante 55 días. En cambio, el Alcázar de Toledo, el asedio duraba muchísimo más. Eran unas 1.800 personas, pero en cuanto a efectivos militares, eran unos 1.000 y poco, no creo que no pasaban de los 1.200, porque el resto eran pues civiles, eran mujeres, eran niños, pues que se refugiaron en el Alcázar de Toledo. Y fueron sitiados por más de 10.000 soldados de las milicias republicanas. Y todos los días los tiraban cañonazos durante digamos, 2 meses y medio. O 2 meses, 1 o 2 semanas, no lo sé muy bien. En el Alcázar de Toledo habían los víveres que quedaban, habían pues, creo que un poco más de un centenar de mulas, y a ellos les iban sacrificando una a una para pues poder comer, aunque también pasaron mucho hambre. En los barrios adjuntos del Alcázar de Toledo, a veces pues hacían incursiones, salían del Alcázar para ir a los almacenes de trigo, o los rebotos donde hubieran alimentos y llevarlos en el Alcázar. Y en algún momento algún avión de los nacionales sobrevoló por encima del Alcázar de Toledo y tiró un paquete muy grande que llevaba un mensaje del caudillo, cual decía, bueno, el mensaje de Francisco Franco, porque todavía no lo había nombrado caudillo, que era pues el comandante jefe de las tropas de África que ya habían desembarcado en España y que iban pues a liberar a los sitiados de la Alcázar de Toledo. Y les dijo un mensaje: resistir, que llegaremos, resistir.
Y pues les había enviado también unos cuantos alimentos, chocolate, medicinas, bueno, porque allí, dentro de la Alcázar de Toledo, pues la comida muy escasa la tuvieron que racionar. Ya desde el primer momento, el general Moscardo, pues hizo todo lo posible para requisar todas las armas y todas las municiones que hubiera en Toledo. Y las dejó en el Alcázar y por esto pudo resistir todo este tiempo. Y pues también racionando las municiones. Pero todos los días la artillería republicana y la aviación, bueno, unos días y otros no, lanzaban bombas sobre el Alcázar de Toledo, hasta el punto de que se trajeron mineros de Asturias para cavar un túnel y hacer explosionar el Alcázar de Toledo, porque no había ninguna manera de que se rindieran. Y esto pues propagandística, en forma de propaganda, iba a hacer quedar muy mal a la República. Pero bueno, el subsuelo de la Alcázar de Toledo era roca, o sea que ya se sabía de que las fortalezas tenían que levantar en lugares que encima hubiera roca pura, porque si no, los zapadores del ejército, los zapadores eran los que hacían los túneles para abrir un paso y poder entrar dentro del recinto amurallado, protegido. Pero claro, como era encima de roca, por mucha excavación de túnel y llevar la dinamita para hacer estallar el Alcázar de Toledo, no fue posible. Pero sí lanzaron miles de bombas, miles de cañonazos a lo largo de estos días más largos que la película 55 días en Pekín, porque el Alcázar de Toledo fueron casi 70 o quizás más de 70 días de sitio. Y allí la gente resistiendo, ya terminando famélica, pero no se rendía a nadie se le había oído de rendir. Se acercaban las tropas nacionales y pues las tropas republicanas, que se veían impotentes ante el avance de los nacionales, porque los nacionales eran militares profesionales, además tenían ideales por los cuales estaban dispuestos a morir, mientras que la zona republicana, con muchos partidos que se estaban pues discutiendo y peleando unos contra otros, era muy difícil mantener la disciplina, mantener la unidad, aunque eran mucho más numerosos, aunque tenían muchas más armas, aunque empezaron teniendo muchísimos más medios. Pero bueno, no podían contra la disciplina militar de profesionales preparados. Y os lo digo porque la gesta de la Alcázar de Toledo, unos 1000 y poco combatientes contra más de 10.000 milicianos y soldados de la República que los sitiaron y no los lograron vencer. Esto es un episodio del cual pues no se va a hablar. Luego, claro, que Franco fue el centinela de Occidente, la persona que de alguna manera estaba velando para que Europa no se extendiera el comunismo. Porque si Franco no hubiera ganado la guerra, España se hubiera convertido en un país comunista más, como fueron algunos países de Europa, como Rumania, como Bulgaria, como Yugoslavia, como Polonia, como Checoslovaquia, como Estonia, Letonia y Lituania, que mientras estuvieron con gobiernos comunistas, pues había tremenda pobreza. Y esto no fue así. España, cuando Franco gana la guerra, España estaba en la miseria. Cuando Franco murió, España era la 8ª potencia económica mundial. Y había un bienestar envidiable. Y esto es algo, pues, de lo que no se va a hablar, pues, supongo, en estos pactos de Pedro Sánchez de conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco, como el lema España en libertad, que España, desde luego, no hay más libertad ahora que con Franco. Bueno, pues después de salir estas dos personas que las entrevistaron y recomendaron libros que me pareció muy bien, salió una entrevista a un joven que estaba entrevistando a los jóvenes para ver qué es lo que sabían sobre Franco. Bueno, unas entrevistas que me parecieron ridículas, porque seguro que a los entrevistados eran escogidos. Les preguntaron si se podía divorciar con Franco. No, claro, es verdad que no se podía divorciar, pero es que el gobierno de Franco estaba muy
la Iglesia Católica estaba muy involucrada con el gobierno de Franco. Además, Franco también era muy católico. Y para la Iglesia Católica, el divorcio no es algo que acepte su religión. Consideran que Dios lo ve con malos ojos. Les preguntaron si los homosexuales se podían coger de la mano. Que no, desde luego que no. Claro que esto también en aquella época estaba mal visto. En fin, que si tenía o no tenía libertades, como exponiendo, pues que francamente no había libertades. Pero yo sí viví la época de Franco. Yo tenía 13 años cuando murió Franco y me acuerdo de los hippies, los jóvenes hippies. Iban a discotecas, iban a divertirse. Los más ricos llevaban, por ejemplo, un Citroën dos caballos, que se iban pues a pasárselo bien con sus guitarras y con estas formas de vestir, que no había libertades con Franco. La juventud hoy día, las mujeres jóvenes hoy día, ¿cómo podéis ir a las discotecas? ¿Cómo podéis salir de noche? Porque esto en la época de Franco se podía hacer y ahora no. Pues no está como la pintan, ¿vale? O sea que bueno, que me pareció ridículo lo que se había expuesto en este evento de ayer. Bueno, luego la presentadora pidió a Pedro Sánchez que diera un discurso, que desde luego lo dio, y ahora os lo voy a resumir más o menos. Empezó hablando del cuadro Guernica de Picasso y que como en España no había libertad, los del Museo de Nueva York que tenían el cuadro de Picasso no lo querían devolver al patrimonio nacional. Bueno, Picasso, su arte, es, bueno, os voy a comentar una anécdota, que Picasso como pintor, bueno, tuvo sus distintos estilos, pero para mí no era de aprecio. Mucha gente no sabe que Franco también pintó cuadros, aparte de militar, aparte de dedicarse a la política, aparte de gobernar España, que se llevó mucho tiempo. Ahora recientemente con lo de las riadas de Valencia, fue gracias a Franco que buena parte de Valencia se salvó gracias a una obra faraónica de desviar el río para que no se pudiera producir inundaciones. Esta era una de las muchas obras de Franco. Franco era una persona muy ocupada. Tenía que llevar el ejército, tenía que llevar el gobierno, tenía pues todos los poderes, tenía pues que atender lo judicial, lo legislativo, todo. Y también le gustaba divertirse, pues entre sus aficiones estaba la caza y también demostró ser un muy buen pintor, que pintaba sobre todo motivos de caza, que era pues su afición. Iba pues con sus escopetas, cazaba conejos, cazaba perdices, también le gustaba la pesca, pescaba muchos peces y bueno, había pintado unos cuadros y una vez le comentaron a Franco de que sobre el arte abstracto, este arte actual de personas como por ejemplo Picasso, este arte abstracto, este arte que, esta pintura que no es una pintura digamos realista, una pintura que se llama de verdad. Y Francisco Franco dijo que cuando fue a ver el arte abstracto, esto no es pintura. Yo creo que Francisco Franco sabía de lo que había hablado porque él también había pintado algunos cuadros, que esto mucha gente no lo sabe. Winston Churchill, una persona que también estaba muy ocupada, cuando podía pintaba cuadros que también le relajaban, pero pintó pocos porque no tuvo tiempo. Francisco Franco también pintó muy pocos cuadros porque no tenía tiempo. Y el arte, por ejemplo, como el de Picasso, de Pablo Picasso, el Guernica, que ahora os lo voy a mostrar, pues dijo, esto no es pintura, el arte abstracto no es pintura. Y esto lo decía alguien que sabía pintar. Y ahora os voy a mostrar, pues, el cuadro Guernica de Picasso, que podéis verlo, y unos cuantos cuadros más conocidos de Francisco Franco. Os lo dejo y observar bien y pues luego seguiremos comentando.
Bueno, pues ya habéis visto que esto no es pintura. Lo de Picasso no es pintura, aunque ahora se ponga a hablar Pedro Sánchez de este cuadro, que es una vía libertad y todas las tonterías que quiera decir. Se puso a hablar, pues, a hacer comparaciones de que cuando murió Franco el PIB era de 15.000 euros y el actual es de 31.000 euros, o sea, poco más de un doble. Y lo presentó pues como una maravilla. Pero aquí están las manipulaciones. En la época de Franco no existía el euro, existía la peseta. Y si hablamos de un PIB de 15.000 euros, esto debía ser muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta ahora con la tecnología que tenemos, pero no hemos avanzado. Fijaos una cosa, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo tenía unos 10 años, una casa valía menos de 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas son 12.000 euros. 12.000 euros actuales. Y la gente, cuando se compraba una vivienda, una casa, un piso, tardaba menos de 10 años en pagarlo. Con lo que se ganaba en aquella época, pues si se comparas con lo que se gana actualmente en términos de esta comparación del PIB que pone Pedro Sánchez, pues fijaos una cosa, que el dinero en la época de Franco valía más que el dinero en la actualidad, aunque fuera menos dinero, porque con lo que se ganaba en aquella época, con lo que hoy día, por ejemplo, vale un coche promedio, lo trasladamos a la época, al año 1975, con por ejemplo lo que te cuesta un Volkswagen Golf, un coche muy común, pues te podías comprar mínimo 6, 7, 8 coches iguales por el mismo precio. O sea que con Franco, con poco dinero, se podía comprar mucho. Era menos dinero, pero se podía comprar muchas cosas. Ahora es más dinero, doble de PIB, pero puedes comprar muy poca cosa porque es todo muy caro. Por tanto, estas comparaciones son odiosas. Si se habla de 15.000 euros de PIB en 1975, sería equivalente hoy día, si vamos sumando la inflación, yo calculo que mínimo 250.000 euros. 250.000 euros, porque aunque se diga 15.000 euros de PIB en 1975, nadie ganaba 15.000 euros, nadie. Y ahora, si alguien lo gana 32.000, la mitad va a impuestos, en algunos casos más de la mitad. O sea que aquí hay una mala interpretación de la economía. Con Franco se estaba mucho mejor, pues no había impuestos. ¿Esto qué es? El impuesto de la renta de las personas físicas, el IVA, el IBI, la enorme cantidad de multas de Hacienda, la enorme cantidad de multas de tráfico de los ayuntamientos, esto no existía con Franco. La vivienda en menos de 10 años la pagabas. Hoy, suerte si la pagas en 30, que no sabemos si puedes llegar a pagarla en 40 años. Y además, tampoco hay vivienda en el mercado. Algo está ocurriendo. Bueno, y en fin, que incluso los servicios sociales, todo el mundo podía ir a la escuela. Todo el mundo, pues había el PIO, el Patronato de Igualdad de Oportunidades, que los necesitados podían pedir becas para estudiar. La sanidad, cuando murió Franco, no era como en la actualidad, que tienes que pedir cita previa y te la dan para la semana que viene o para dentro de 2 semanas. Y si tienes que ir a un especialista, te la dan para el año que viene o para dentro de 2 años. Cuando murió Franco, ibas al médico y te atendía el mismo día que ibas directamente al médico, te atendía. Si te encontrabas muy mal, llamabas al médico y cuando dejaba la consulta de la mañana, por la tarde te visitaba en tu domicilio. Te miraba y con su tablero de recetas, pues te recetaba lo que necesitabas para curarte. Si tenías que ir a un especialista, no te hacías esperar meses, largos meses, años o 2 años o más. Esto no tardaba mucho en atenderte. Y esto ocurría en la época de Francisco Franco, que tenía mejor servicio sanitario. Hoy en día te tarda muchos días
Y ahora, por ejemplo, los inmigrantes de estos que vienen todas las semanas a Canarias, que vienen a miles, si necesitan servicios médicos, no tienen que pedir cita previa y los atienden enseguida, lo cual es un completo insulto a todos los españoles. Sus alojamientos en los hoteles, las pagas que les dan, la ropa que les dan, la comida que les sirven, y si no, no les gusta, pues les dan la comida que piden. Son mejor tratados que los españoles más necesitados y que cada vez pues hay más españoles de la pobreza, más españoles que sufren penurias, más españoles que tienen dificultades laborales. Y esta es la realidad. Pues bien, si los quiero comparar con la época de Franco, no os llevéis a engaño. Y esto que ha dicho de que maravilla, que tenemos doble de PIB, esto es falsedad. Porque, fijaos una cosa, también el tema de la deuda. ¿Qué deuda había con Franco? Con Franco casi no había deuda. Y si lo comparáis con hoy en día, los españoles debemos docenas de miles de euros en deuda, incluso cientos de miles de euros debemos en deuda pública. Bueno, uno de los logros que dijo que la esperanza de vida cuando murió Franco eran 73 años y que ahora son 84. Bueno, ha avanzado mucho la medicina. Habló de las restricciones a las lenguas que habían, pero yo me acuerdo que cuando yo iba a la AGB tenía la asignatura de catalán en la escuela. Había clases de catalán, también había clases de francés. Yo cuando hice la AGB tenía la asignatura de francés y aprendí algo de francés, con lo cual, por la falta de práctica, ahora no es que domine mucho el francés, pero lo puedo entender un poquito, porque el francés es un poquito así una mezcla de catalán y de español. Y bueno, pues también en Galicia había, no sé, la Academia de la Lengua Gallega, premios a escrito de la lengua gallega, que era por ahí los años 60, donde estaban las restricciones a la lengua que está diciendo Pedro Sánchez. Es una falsedad total. De acuerdo que no había divorcio, de acuerdo que los homosexuales eran mal vistos. Y bueno, pues se ha puesto a hablar también Pedro Sánchez ayer en este evento, se ha metido con Elon Musk, diciendo que Elon Musk pues se está metiendo en favor de estos políticos que él llama a la ultraderecha, que él llama a los nazis. Por ejemplo, la Alternativa por la Alemania, el Partido Alternativa por la Alemania en Alemania es el equivalente a Vox en España. Y dice que son nazismos, que ahora el mundo, Europa, está en peligro de volver a las dictaduras nazis, al fascismo. Y esto es falso porque el pobre Pedro Sánchez es el que ha formado un cordón sanitario que margina, por ejemplo, a Vox. Y desde la Unión Europea, con lo de la Agenda 2030 también, se están haciendo cordones sanitarios para marginar a estos partidos que él llama ultraderecha, que no son ultraderecha, que no son fascismo, que no son nazismo. Porque tener en cuenta que en Alemania, curiosamente en Alemania, los partidos nazis están prohibidos. Y Alternativa por Alemania es un partido nacionalista, un partido patriota, igual que aquí en España, Vox, que también lo es, pero no tiene absolutamente nada de fascismo, son partidos democráticos. Pero Pedro Sánchez sí que no es muy democrático, no es prácticamente nada democrático, porque está creando este cordón sanitario. Si tú creas un cordón sanitario, estás marginando a un grupo político y no lo dejas ni expresarse, esto no es democrático. Además, ten en cuenta una cosa, en Alemania los partidos separatistas están prohibidos, mientras que aquí en España se les consiente. Tenemos pues los separatistas de Cataluña, los separatistas de País Vasco, que tienen representación en el Parlamento español, sean de derechas o sean de izquierdas. O sea que lo que está diciendo Pedro Sánchez de que Elon Musk pues está promocionando un fascismo, esto es falso. Lo que está promocionando Elon Musk es la libertad de expresión. Y está en contra de esta dictadura totalitaria a la que va derivando Europa. Y una de las personas que más lo representa es el propio Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez está aplicando censura aquí en España. Está comprando los medios de comunicación. Tiene compradas las televisiones.
y incluso influencers de las redes sociales. Los tiene comprados y a los demás los persigue. Saca leyes que dice que es para combatir la desinformación, los bulos, la maquinaria de fango, tal como él la nombra, la define. Pero es el primero que más se aplica en la censura. Es el primero que más está reprimiendo la libertad de expresión. Esto es Pedro Sánchez. O sea que está entrando en contradicciones. Esto sí, Pedro Sánchez es muy buen orador, es muy maquiavélico. Y cuando hace un discurso así con los papeles, lo dice de esta manera, sonríe, lo dice pausado, de manera pues que parece convincente, sabe estructurar bien las frases, pero nos está mintiendo, es que nos está mintiendo. Bueno, pues hablo de que hay este peligro de perder la democracia y las libertades, criticando pues a Franco, que si vamos a mover al franquismo, a la dictadura del franquismo, cuando en realidad en la dictadura del franquismo había mucha más libertad que en la actualidad, porque ahora hay muchas leyes represoras, por ejemplo, delito de odio, para no poder hablar de lo que tenga que hablarse. Hay mucha injusticia, no se respeta la propiedad privada. Con Franco se respetaba mucho la propiedad privada. La propiedad privada era sagrada. Franco dio, por ejemplo, derechos a los españoles, derechos muy importantes, como por ejemplo el fuero de los españoles o fuero del trabajo, para contrarrestar un poco su poder. O sea, que miraba mucho por su pueblo. Y Pedro Sánchez ha parido muchas leyes, muchos reglamentos que son opresores contra los propios españoles. Y ha metido muchos impuestos. Pedro Sánchez nos está robando todos los españoles a impuestos. Los despilfarra, crea miles de plazas de funcionarios, mantiene centenares de ONGs, mantiene a miles de sindicalistas, montones de parásitos, da pagas a una inmigración que nos invade ya por millones y que no trabaja ni han venido a trabajar y que se están aprovechando de nuestros servicios sociales, de nuestra sanidad, que nos cuesta muchísimo dinero. Pedro Sánchez está dejando una España peor a todos los españoles, en comparación con Franco, pues que la estaba dejando mucho más mejor, porque en la España de Franco, había justicia, había más libertad, incluso en el sentido de el tema de la censura, incluso había menos censura con Franco, porque ahora pues todo es delito de odio, maquinaria de fango, desinformación, bulos, toda la información que no interesa a Pedro Sánchez se clasifica así. No hay una auténtica libertad de expresión en España, sí hay mucha censura. Y bueno, pues está hablando de que el peligro de que España vaya perdiendo la democracia, las libertades. Pero vamos a ver qué democracia tenemos aquí. Peleas de partidos políticos, vendiendo a España. Se ha pedido permiso a los españoles, por ejemplo, que se pueda invadir España con toda esta migración ilegal de África. Esto es democracia. Coger dinero de los españoles y regalárselo a Marruecos o a otros países extranjeros, esto es democracia. Porque bueno, una cosa importante también, hablamos de democracia. ¿Y qué me dices de la democracia en Venezuela? Mañana mismo, Edmundo González, que es el que ha ganado las elecciones, junto con María Corina Machado, la que ganó las elecciones en Venezuela, mañana tendrían que tomar posición, porque ganaron con amplia mayoría. Que Nicolás Maduro pues ganó con más de un doble de los votos de Nicolás Maduro. Y sin embargo, Nicolás Maduro no ha respetado este resultado electoral. ¿De qué democracia, de qué peligro contra la democracia nos está hablando Pedro Sánchez si él está de parte de Nicolás Maduro? ¿Qué dice de Venezuela? ¿Cómo defiende pues la democracia de los venezolanos si no se respetan los resultados electorales? Bueno, pues más o menos se habló un poquito de todo esto, lo he dicho de toda manera resumida. Y me temo que van a seguir cientos de eventos en los cuales todo va a ser discutible, se va a poder refutar y unos van a decir toda la verdad. Pero creo que esto va a abrir los ojos a mucha gente, porque mucha gente sabe que nos está diciendo la verdad y se va a interesar más cómo era la época de Francisco Franco y cómo es de la actualidad.
la época de Francisco Franco, ganó la guerra civil, el país estaba en la miseria. Cuando murió Franco, que no pasaron ni 40 años, España era la octava potencia mundial, como una muy importante clase media, como una España de propietarios, como una España con una persona que trabajaba, mantenía mujer y 3 hijos. Y sin embargo, desde la muerte de Franco a la actualidad han pasado 50 años. Y ahora con la España de Pedro Sánchez, pues una persona, 2 personas trabajan y no pueden mantener ni a un hijo. Hemos pasado de ser la octava potencia económica mundial, o sea, como una economía muy buena, pasar a ser un número 33, con más pobreza, con más miseria, pese a los avances tecnológicos de 50 años. Estamos a por peor, peores leyes, más pobreza, más roba impuestos, más enchufados, más mangantes, más parásitos y más leyes que restringen nuestras libertades. Esta es la España de Pedro Sánchez, que no se puede comparar con la España de Francisco Franco. Y esto, bueno, pues ojalá que, como decían los 2 entrevistados al principio, la gente lea libros, se informe y pues contrastando lo aprendido, lo leído, pues vea cómo es en realidad la España de entonces y la España de Franco. Porque para mí la España de Franco fue una España ejemplar. Franco fue un gobernante ejemplar también, un gobernante muy bueno. Era un dictador, sí, era un dictador, pero siempre es mejor un dictador bueno que una democracia mala. Un dictador honesto, un dictador honrado, un dictador con sentido común, un dictador que mira que todo el mundo tenga trabajo, un dictador que hace que la propiedad privada se respeta, un dictador que hace que se haga justicia, y no una democracia de ladrones, de no se respeta la propiedad privada consintiendo que se metan ocupas, de leyes que favorecen a la delincuencia, de robos a impuestos, robos a multas, de parir toda multitud de leyes pues que no te permiten hacer nada. Porque con Franco, un joven que conocía bien un oficio, se podía independizar y montar su negocio. Hoy en la España de Pedro Sánchez, mogollón de leyes, mogollón de impuestos. ¿Qué joven va a poder poner su propio negocio? No va a poder. Y aquí está la diferencia. Por tanto, la época de Francisco Franco es una época digna de estudio, en la que había que preguntarse también, y si Franco hubiera durado 50 años más, ¿a dónde hubiera llegado España? Al ritmo que iba, de la miseria a la completa prosperidad, de la total miseria a una fuerte clase media. Si Franco hubiera vivido 50 años más, ¿cómo hubiera acabado? Y fijaos una cosa, para terminar. Cuando terminó el acto Pedro Sánchez, afuera había gente que la abucheaba, que la insultaba, que le decía hijo de perra, que le decía todo tipo de insultos. Pues bien, a cualquier parte de España donde va Pedro Sánchez es insultado. Sin embargo, Francisco Franco, a cualquier parte de España donde fuera, salía todo el pueblo en masa a recibirle, a expresarle su cariño, a expresarle su agradecimiento. En Madrid, por ejemplo, cuando salía Franco desde Palacio de Oriente, se llenaban miles de personas. A ver, Pedro Sánchez, a dónde vayas, a Balcón, por ejemplo, a Palacio Real o a cualquier ayuntamiento de tu partido, ¿cuánta gente viene a recibirte? O a cualquier presidente autonómico. Nadie, pues gozaba del favor de las multitudes. Franco, a donde fuera, todo el mundo salía a recibirle, a aplaudirle, a aclamarle, a felicitarle, a mostrarle su apoyo, a mostrarle su cariño. Franco podía ir a cualquier sitio, podía ir a ver los toros, podía ir a ver partidos de fútbol. Y esto Pedro Sánchez no puede, porque va a cualquier ciudad, a cualquier pueblo de España, lo abuchean. Porque la gente está muy enfadada con Pedro Sánchez, porque es un ladrón, es un sinvergüenza, es un vendepatrias. Esto es lo que es Pedro Sánchez. Pero ¿qué pasa? Que Pedro Sánchez es un maestro de utilizar la televisión. Utiliza la televisión en su favor y lo va todo manipulando, comprando a periodistas, comprando las televisiones para pues dar una imagen que se transmite por la televisión
y que les favorezca. Pero la realidad es que a Pedro Sánchez no lo quieren. Aunque todavía hay muchísimos borregos ignorantes que lo siguen votando. Bueno amigos, pues esto es lo que os quería comentar del evento de ayer, España en Libertad, de Pedro Sánchez, que no es España en libertad, que España no es más libre que con Franco. Y repito, con Franco se estaba mucho mejor. Ojalá la gente pues abra los ojos. Adiós amigos, que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo.